gobierno tan difícil de leer y analizar? Es como que el caos es parte de su estrategia. Un título alternativo para la presidencia de Petro podría ser todo en todas partes al mismo tiempo. Los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos pusieron en marcha un nuevo acuerdo para ayudar a los miles de migrantes que intentan cruzar por el llamado Camino de la Muerte por el Darién. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy estaremos tocando temas controversiales y tensos como lo son la migración de colombianos a Estados Unidos y lo que nos concierne a todos. El futuro del país en manos de Gustavo Petro. Para discutir estas cuestiones tenemos en la mesa a los estudiantes de Uniminuto que vienen a hablar desde una mirada y una perspectiva crítica y profesional. Así que chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos nuestros oyentes, nuestros compañeros. Mi nombre es Iván Cruz y estaré aquí compartiendo un poco de datos importantes sobre el gobierno de Gustavo Petro. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Mi nombre es Alejandra Rojas y vamos a estar acá compartiendo un rato y discutiendo temas de país. Hola a todos, mi nombre es Sofía Olivero y espero que puedan sacar sus propias conclusiones acerca de lo que ha sido estos últimos meses el gobierno de Gustavo Petro. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sebastián Parra y estoy muy gratamente agradecido a la invitación de cerca de los temas que vamos a tratar hoy que incumbe a todo el territorio nacional. Bien, y quien les habla y quien los estará acompañando durante todo el podcast como su moderadora, Michelle Andrea Mallorquín. Así que bienvenidos a todos nuestros oyentes. Bien, para dar inicio, ¿qué les parece hablar sobre la gestión del presidente de Colombia, dado a que no se ha parado de hablar con respecto a él desde las últimas elecciones que tuvo el país, en donde Gustavo Petro ganó con más de 10 millones de votos? Desde su reencuentro con Biden hasta el remesón de su gabinete ha desatado polémicas en todo el territorio. Por un lado, el día de hoy Petro tiene una desaprobación del 57% y por el otro, parte de los colombianos se han movilizado en las calles del país a favor de todas las reformas que el mandatario adelanta, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional y la de la salud. Aquí va la primera pregunta para nuestros invitados. ¿Creen ustedes que el país eligió nuevamente mal a su representante? Sí, quisiera responder de entrada. Pienso que no deberíamos dar como una crítica o ya un sí o no de esta respuesta, sino analizar, tampoco pues ir al cliché o al lugar común de no, lleva poco tiempo y tenemos que esperar, ¿sí? Sin, digamos, dejar de lado como una analogía, una comparación al tiempo de Duque, ¿sí? Que en esos primeros meses o en ese primer año, los mismos medios de comunicación decían que era un año de aprendizaje, ¿sí? Creo que se le está dando como muy duro. Sí, está bien que Petro, digamos que ha salido con algunos temas que, digamos yo que lo apoyaba en un principio, nos parecen inconclusas, nos parecen que no están del todo, digamos, llevadas a que el país cambie, como digamos fue una de sus palabras claves en estas elecciones, el cambio. Pienso que para allá se apunta, ¿no? De ir casi 12, 20 años en una hegemonía uribista, por decirlo así, totalmente de derecha, a este cambio que, digamos, en poco tiempo creo que ha surgido efectos, ¿sí? Entonces, no sé, es mi pensar. Bueno, básicamente lo que yo opino al respecto es que aún es muy pronto para ver los resultados positivos o negativos que pueda traer el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que el presidente anterior entregó el país con diversas problemáticas, tanto de salud, económicas, sociales y en temas de educación. Entonces, resolver esos temas en menos de un año, pues sí es un poco complejo, ¿no? Sí, tal vez la sociedad tenga miedo porque en muchos años es la primera vez que un presidente de izquierda en Colombia toma el poder. Entonces puede que la gente tenga miedo y más por el tema de que Gustavo Petro perteneció a la guerrilla. Entonces eso puede causar un poco de temor en la sociedad y más si tienen el apoyo de los medios de comunicación que constantemente están atacando cualquier movimiento que él haga o cualquier situación que se pueda presentar y los temas o las reformas que él pueda hacer. Entonces pues la gente tiene miedo y es algo que se entiende. Bien, yo creo que nosotros como población, como pueblo colombiano, nos estamos enfrascando en una medida que nos enfocamos en la estructura
y los planteamientos que está realizando pues el actual mandatario Gustavo Petro, pero nos enfatizamos más en criticar y hemos dejado de por medio muchos aspectos que él ha venido realizando y que está en contra de pues 20 años de hegemonía de la derecha, que era lo que gobernaba actualmente nuestro país. Si vemos anteriormente desde el año 2002, pues cuando empezó el mandato del presidente Uribe, hasta el año 2022 fueron 20 años donde las decisiones fueron tomadas principalmente con puntos principales hacia la derecha, y llega este presidente Gustavo Petro el año anterior a tomar medidas muy drásticas, de pronto que para la ciudadanía colombiana pues lo toman como golpes muy duros, pero debemos dejarlo trabajar un poco más. De pronto estas decisiones que él está tomando a futuro pues nos traiga grandes beneficios, ya sea en los aspectos como la salud, en la economía y pues en las distintas decisiones políticas que se están tomando en nuestro país. Bueno, pues hay que hacer varios análisis. El primero es que estamos en una transición política que no es ni de un año ni siquiera los 4 años de gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Han presentado varias reformas, más de 10, pero digamos que las 10 neurálgicas que pide el Estado colombiano, que es tener pensión, salud, la reforma política, han sido varias discusiones y dentro de esas discusiones se han desatado varios escándalos, como el de la reforma a la salud, la salida del ministro Campo. Yo creo que la legitimidad de Petro en este momento está crítica. Sin embargo, el remesón ministerial que acabó de pasar fue lo que en un principio quería el presidente tener en su gabinete. ¿A qué me refiero? En el ministerio anterior saliente fueron algunos partes de cuotas políticas, como lo han dicho varios analistas políticos. Por eso es que no se ha generado esa gobernabilidad ni el plan de gobierno que tiene estructurado el presidente Petro. Sin embargo, ya que tiene el nuevo ministerio, como lo replanteó nuevamente, se espera entonces que pueda plantear y ejecutar el proyecto que tiene para todos los y las colombianas, ¿no? Que pueda legislar en pro de la sociedad, que estamos buscando que podamos pensionarnos dignamente, que tengamos una salud, que tengamos oportunidades, los jóvenes, las mujeres. Entonces estamos a la espera. Son muchos análisis, pero en eso estamos. Bueno, para nadie es un secreto que el actual mandatario ha marcado un presidente no solo por ser el primer presidente de Colombia de izquierda, sino también por sus controversiales propuestas en el Congreso, tal como lo acaba de mencionar la compañera Dana. Una de esas son las reformas que se han propuesto y se están planteando, la reforma tributaria, la reforma a la salud, entre otras. Esto ha generado un ambiente tenso en el sector político-social y una de esas es la reforma a la salud. Por fin, después de muchos ires y venires, está lista y radicada la reforma a la salud. En un evento muy a lo Petro, con simbolismos y ciudadanía, el proyecto fue presentado como el cambio hacia la salud para la vida. La siguiente es la pregunta que necesito que ustedes me respondan con toda sinceridad, según lo que opinen, el contexto que tengan. Entonces, ¿qué opina acerca de esta reforma a la salud? Michelle, esta es la reforma neurálgica del gobierno Petro. Esta reforma a la salud generó que la doctora Carolina Corcho, la doctora en medicina, saliera del gabinete y fue lo que generó gran controversia en esta crisis política, dejémoslo entre comillas porque no es una crisis, si lo hemos visto en los anteriores gobiernos de Duque, de Pastrana, pues todo el mundo los presidentes tienen la facultad y el derecho de cambiar los ministros. Sin embargo, en esta ocasión se ha desatado más revuelo y revolcón político, digamos que por el hecho solamente de ser un nuevo gobierno en transición. Digamos, dejémoslo ahí. Pero esta reforma a la salud tiene algo importante y neurálgico, que son dos cosas básicamente, Michelle. La primera es las EPS. Lo que planteaba la doctora Carolina Corcho es que aquí se están robando mucha plata en la salud a todos los colombianos, son nuestros recursos, que se planteaba en un principio quitarlas. Luego se llegó al consenso de que con los partidos tradicionales, el de la U, con Dilian Francisca Toro, el de Conservador, que listo, está bien, se quedaran. Pero la segunda discusión de esa reforma a la salud era el pago y giro directo, es decir, que haya un pagador, que no haya intermediaciones, que el dinero vaya directamente a las clínicas y hospitales, porque cuando las EPS es como si yo fuera mi mismo vigilante, ¿sí me entiendes, Michelle? Entonces no tenía ningún sentido y así ha funcionado la salud durante años en Colombia. Yo misma me vigilo, me pago, pero no respondo cuando me hacen las reclamaciones y la salud se ha ido deplorando. Entonces, esta reforma a la salud fue lo que, digamos, fue el boom
de la política en este momento. Con la salida de la doctora Carolina Corcho ya estamos en otro panorama en donde se va a aprobar seguramente, pero con muchos peluqueados. Entonces esperemos que quede de la mejor forma para todos, mejorando siempre la salud, pero hay muchísimas cosas que decir respecto a eso. Bueno, respecto al tema de la reforma de la salud, es importante mencionar que pues nadie venir que Gustavo Petro tomara la decisión de hacer una reforma a la salud, puesto que la salud no estaba dentro de dentro de sus propuestas principales. Su propuesta principal para los jóvenes era la educación. Y hoy en día, hasta el día de hoy, no se han tocado a fondo estos temas que son importantes para la sociedad, y pues básicamente esto ha decepcionado a muchos jóvenes colombianos porque tenían esperanzas de que era uno de los primeros temas en tocarse y en uno de los primeros temas en mejorar, ¿no? Y si lo vemos así hacia el punto de la reforma a la salud, pues la sociedad en sí tiene miedo. ¿Por qué? Porque hace algunos años hubo algo que se llamaba el Seguro Social, que era donde básicamente el gobierno vigilaba lo que era la salud en el país. Pero esto no funcionaba, y pues la salud era mucho peor en ese tiempo, y pues las EPS llegaron para brindar cierta seguridad, entre comillas, a la sociedad, ¿no? Pero pues también se ve que sigue habiendo una problemática, que las personas no están bien atendidas y que la salud, lo que viene siendo el CISBEN en esta época, pone muchas trabas y su servicio es pésimo. Entonces, pues así estamos, ¿no? A la espera de lo que se vendrá con la nueva reforma de la salud. Bien, complementando lo que dice mi compañera Sofía, está bien que cuando él estaba haciendo pues todas las propuestas para que el pueblo colombiano las conociera, como prioridad no tenía el tema de la salud, pero llegamos que cuando pues ya se posicionó en su mandato, vio pues las distintas problemáticas que tenía pues este sistema en nuestro pueblo colombiano, vio las nefastas problemáticas y tratamiento que se le está otorgando a los dineros, ya sea por parte de las EPS o por el mismo pues parte del gobierno. Entonces nuestro presidente busca que con esto mejorar el sistema de salud en muchos aspectos, principalmente en los niños y en los ancianos, mejorar la calidad social, garantizar la prestación del servicio de la salud como un derecho primario y universal. También propone la salud para la vida mediante un sistema que lo recalcaba mucho, que se liga a lo preventivo y a lo predictivo. Con esto pues se enfatiza mucho la importancia de garantizar la atención primaria para todos los colombianos, propuesta pues que ha sido criticada por muchos y alabada por otros. Con esto también busca pues mejorar mucho las garantías que tienen las personas, médicos, enfermeros, que pues se dedican a esta gran labor en nuestro país. Bueno, sí, pienso que para nadie es un secreto que la tan conocida Ley 100 de Álvaro Uribe no iba a favor prácticamente de nadie, ¿no? Prácticamente como que nos robó la salud de este hombre. Entonces, creo que Petro enfatiza mucho en esto, ¿sí? Que pasaron más de 30 años tratando de como darle ese derecho, eso primordial para la ciudadanía, y después de 30 años... Antes tenemos menos, ¿sí? No tenemos ni siquiera cómo morir, por ir más drásticamente. Entonces, es importante realmente hacer un cambio. Ya creo que es cliché ese cambio, pero todas estas reformas y todo este manejo que le está dando Petro, ya como lo planteaba Dana, va conectado a esa legitimidad que puede él ir incrementando, ¿sí? Entonces, no sé, sería importantísimo que este mandatario diera, digamos, algunas puntadas más claras o darnos más tranquilidad, por ejemplo, a nosotros los jóvenes que fuimos parte fundamental en sus elecciones, en su propuesta presidencial. Entonces, pienso que desde ahí se debería empezar. Es algo importante, Iván, lo que mencionas, que no tenemos derecho a morir, y son de las grandes discusiones, porque sí, la Ley 100 cumple 30 años, se creó en el 93 y desafortunadamente no ha dado frutos, es lo que se dicen, lleva 30 años en esa transición, es la respuesta de las EPS, del escándalo de Saludcop y de todas las demás, que todos los colombianos nos quejamos porque 6 meses para un especialista, porque se mueren la gente en los pasillos, porque no se le
da el tratamiento a tiempo, pero uno sí está cotizando, ni siquiera le descuentan por derecha. Entonces, es lo que nos preguntamos, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir tolerando a estas EPS que simplemente nos han robado y ni siquiera solamente es el dinero, sino que desafortunadamente yo creo que si hacemos un censo en Colombia, al menos una persona hemos sufrido nosotros mismos que duramos por bajito, que duramos mucho tiempo esperando una cita médica y en el peor de los casos algún familiar se ha muerto por esa paupérrima atención en salud. Entonces es lo que peleamos como ciudadanos hoy y dentro de este programa hacemos énfasis en esta reforma a la salud porque es tan importante que cada colombiano lea esos 18 capítulos que se ha presentado dentro del gobierno y de la reforma a la salud, que la leemos, la pensemos críticamente y también demos un aporte para la construcción social de esa reforma. Bien, realmente son temas que a los colombianos nos preocupa y que es necesario analizar. Sin embargo, siento que es un debate que nos puede dar para muchísimo tiempo, para más perspectivas, más análisis. Sin embargo, como les comenté en un inicio, vamos a hablar sobre 2 temas. Entonces, hasta aquí dejamos por este momento lo que está sucediendo con el gobierno de Gustavo Petro, cómo ha sido su gestión. Esperamos que dentro de pocos meses, o por lo menos en un tiempo ya más corto, pues se presenten cambios verdaderos, ¿sí? Verdaderos y que nos dé tranquilidad, como lo decían también los compañeros, tranquilidad a los colombianos, ¿sí? De que realmente sí hicimos una buena elección o realmente nos equivocamos. Tenemos que analizar desde una mirada perspectiva, desde nuestra opinión y nuestra profesión. Ante eso quiero dar unas palabras que Petro dio a los medios y es la siguiente. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. Digamos, conecta con lo que decía Dana, ¿sí? No podemos quedarnos quietos y como veníamos 20 años sin criticar, sin mirar más allá, es hora de no hacerlo. Listo, entonces muchas gracias a todos los invitados en esta primera parte del podcast. Vamos a pasar a la siguiente, así que ya regresamos. Bueno, y como les venía diciendo, ya culminamos el primer tema y continuamos con otro que realmente es importante para todos los colombianos, en especial para aquellas personas que tienen el sueño americano, los cuales tienen que pasar por muchas travesías, muchas dificultades para poder lograr su sueño de tener una vida tal vez más digna. Nos encontramos con otro grupo de estudiantes de Uniminuto, así que les damos la bienvenida. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Montt. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Quintero. Les habla Valentina Fonseca y los saludo de una manera muy especial a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando en este momento. La nueva política de ayuda al migrante consiste en crear centros de atención para que puedan llegar a los Estados Unidos por la vía legal. La iniciativa ofrece alternativas como permisos temporales de trabajo, asilo o repatriación familiar. Bueno, Estados Unidos se ha convertido en el foco principal para aquellas personas que no encuentran un lugar sin oportunidades en su país. Específicamente en nuestro país, Colombia, se sabe que las oportunidades laborales son muy escasas y muy difíciles de conseguir. El sueldo es algo precario y el alto valor de los alimentos y de la vida como tal, pues hace que las personas no tengan como esa facilidad de poder seguir viviendo en su país natal. Entonces aquí les voy a lanzar la primera pregunta. ¿Por qué la gente migra a un país tan hostil como lo es Estados Unidos? Para responder a esta pregunta debemos de tener muy claro cuáles son los motivos de migración, factores de empuje y atracción. Es decir, los factores de empuje son las razones por las cuales las personas abandonan un país y los factores de atracción son la razón por la que se mudan a un país en particular. Para ello, explicaremos los 3 principales que se abarcan mucho en temas de migración. Factores sociopolíticos. La persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural empujan a las personas a abandonar su país. Un factor importante es la guerra o la amenaza de conflicto y persecución del gobierno. La migración demográfica y económica está relacionada con las normas laborales deficientes, es decir, las altas tasas de desempleo y la salud en general de la economía de un país. Bueno, muchas veces las personas migran por diferente variedad de necesidades. Muchas veces es para conseguir una mejor oportunidad laboral o porque están pasando dificultad social en cuanto a vivienda, discriminación, etc. O también simplemente para darle un mejor futuro a sus hijos. Exacto, eso es totalmente cierto, pues
Sabemos que aquí en Colombia las oportunidades laborales pues no son muchas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto de la demanda de la fuerza de trabajo, pues digamos que países desarrollados como Estados Unidos dan un mejor futuro para su vivienda, su alimentación, y pues por eso los colombianos tratan de mirar mucho para ese país. Bueno, yo creo que es importante decir que la decisión de emigrar a otro país, especialmente a los Estados Unidos, es bastante compleja y puede estar motivada por múltiples factores. Y como lo decían mis compañeros, en general las personas que buscan estas mejores oportunidades están en busca de una mejoría económica, de una mejoría educativa, de seguridad o incluso para reunirse con sus familiares. En el caso específico de Colombia, la situación económica y política puede ser una razón importante para la migración, como ya se los decía anteriormente, ya que pues sabemos que Colombia ha experimentado diferentes factores de violencia y conflicto armado por años, y esto ha afectado negativamente la economía y por supuesto la estabilidad social. Además, sabemos que las oportunidades en Colombia, específicamente laborales, llegan a ser limitadas y los salarios son bastante precarios, lo que dificulta la subsistencia de muchas personas. Bueno, y hablando de la actualidad de Colombia, bueno, de la mayoría de países latinos que quieren migrar a Estados Unidos, las condiciones en las que se hacen no son las mejores, ¿verdad? Muchas personas tienen que sacrificar su vida, pasando incluso por selvas, caminando meses, días, o sea, son condiciones muy precarias en donde las personas incluso mueren y se arriesgan no solamente, digamos, que al cansancio físico, sino también muchos factores que pueden llegar a enfrentar, por ejemplo, el adentrarse a una selva. Entonces, a partir de eso, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que se están adelantando acuerdos y procesos para que los colombianos puedan migrar a Estados Unidos sin tanta traba, sin que se tenga que arriesgar la vida. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha registrado un incremento en el número de colombianos detenidos cuando intentaban ingresar a la Unión Americana de forma irregular en los últimos meses. Solo en marzo se registraron 17.491 detenciones. En febrero la cifra fue de 13.319, mientras que en enero se registraron unas 9.000 detenciones. Para diciembre de 2022, la cifra que reportaron las autoridades en Estados Unidos fue de 18.020 colombianos detenidos. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan de estos acuerdos? ¿Qué opinan sobre este proceso que está adelantando el presidente Petro? Quería darte a conocer que la selva del Darién es donde más hacen pues los pasos los colombianos, y pues esta selva como tal ha tenido muchos fallecidos, que pues en un momento cito al periódico de Estados Unidos que se llama El Portafolio, y pues ahí comentan también el crecimiento flujo migratorio y también el peligro de la selva del Darién. Como lo sabemos, pues ya van más de 248 migrantes que lo hicieron, y pues de esos 248 migrantes solamente cruzaron el 72% a Estados Unidos. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Petro, ya que es toda la oportunidad de que ellos tengan más opciones a la hora de emigrar, ya que muchas veces cuando se van y se arriesgan a cruzar esas selvas o esas limitaciones, muchas veces pareciera que estuvieran como huyendo, o sea, se tienen que ir a escondidas y tiende a ser demasiado peligroso para las personas. Bueno, yo creería que la apertura de oficinas para ayudar a los colombianos a migrar es una muy buena noticia para todos aquellos que desean emigrar de manera legal a los Estados Unidos, ya que, como lo sabemos, estas oficinas proporcionarán información sobre los procesos, orientarán sobre los requisitos necesarios para solicitar una visa y también ayudarán a dar orientación e información sobre cómo deben adaptarse a la vida en los Estados Unidos. Como lo veníamos mencionando, es bastante difícil para las personas tomar esta decisión por todos los riesgos que incluye el hecho de pasar de manera ilegal, ya que pueden verse expuestos a violencia, abusos, incluso a asesinatos. Entonces yo creo que es una muy buena noticia para todas estas personas que quieren hacerlo de manera correcta y sobre todo segura. Considero que el acuerdo está respaldado para buscar soluciones y una mejor organización para los migrantes y también residentes del país.
dado que el Pacto Mundial se basa en la legislación internacional sobre los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. También se reafirma el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra los migrantes y sus familias. Por esta razón se implementó el Acuerdo de Protección de Migrantes junto con la ONU para reducir riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en muchas ocasiones, para así desarrollar la Red de Naciones Unidas, en las cuales apoya a todos los migrantes para crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes convertirse en miembros activos de la sociedad. Yo creo que aquí hay algo muy importante que resaltar y es el hecho de que se puede llegar a cambiar la perspectiva que tienen las personas de Estados Unidos y los extranjeros sobre los colombianos, porque cada vez que llega un migrante a otro país de manera ilegal los estigmatizan. Entonces esto podría llegar a cambiar incluso ese pensamiento. También considero que, como todos los compañeros lo han presentado, es algo que realmente es positivo para todos en un contexto económico y social. Tenemos un tiempo muy reducido. Me gusta que tuvimos dos grupos en donde las perspectivas sobre las situaciones que se presentan en el país varían y prácticamente esto se puede hacer un análisis profundo. Sin embargo, ya tenemos que terminar este podcast. Me encantaría que tuviésemos más tiempo, tal vez en una segunda oportunidad. Así que muchas gracias a todos nuestros compañeros por acompañarnos. Gracias a ustedes, los oyentes, que son los que nos sintonizan y nos están escuchando constantemente. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros y por hacer parte de esos debates que realmente nos concierne a todos los colombianos. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.